Un ejemplo, una inspiración. Don Nemesio y Valentín Díez, los dueños, los más enamorados del Toluca. La siguiente imagen es para ti, Santi. A ver, ¿qué opinas de este personaje? Histórico, clave, un amigo, un ejemplo también, y nos ha enseñado mucho. ¿Y lo van a retener o se les va a ir? Porque ya ven que es como muy nómada. No, él está muy contento. Él está lo ha dicho abiertamente, está muy contento. Y si algún día se va, no es que se vaya a otro proyecto, sino a descansar la cabeza. A ver, la siguiente imagen es para Francisco. Adelante, cuéntame de tu crack. Pues la congruencia absoluta. Un profesional de todo a todo, un fuera de serie, pero disciplina, congruencia, compromiso, sencillez, profesionalismo. Es un tipo que si lo conoces todavía lo admiras más. ¿Quién lo vio, lo encontró y lo trajo? Pues tenemos un equipo importante de análisis y después en ese momento también Renato era el técnico, obviamente Santi, Toño, Ciña. Había un análisis previo, una búsqueda, estaba en los candidatos y después cuando toda la ecuación llega y tiene sentido que el técnico también lo conocía perfectamente y afortunadamente se adaptó muy rápido porque esa es otra, ¿no? Tenemos una última imagen y después vamos con preguntas a mansalva. 2 imágenes más. ¿Cómo le hiciste, Santi, con este hombre? Fue una oportunidad y una historia increíble y creo que fue el momento exacto. Alexis quería revancha, nosotros queríamos gloria y ahí nos empatamos y bueno, la historia ahí está y en las 2 finales parecía que estaba escrito para él. ¿Cuándo vuelve? Ya no te hagas. ¿Ya está listo? ¿Ya? Sí. ¿Ya contra Chivas? Es decisión de Tony, pero sí, está listo. Mira, qué bueno. Y la última para Francisco. Bueno, pues mucha experiencia. Yo creo que es alguien que domina y conoce a la perfección el fútbol mexicano. Y espero que sepa que Toluca puede aportar mucho a su proyecto. Está aportando, ¿cómo no? Después de Chivas, el que más aporta. A ver, vamos con las preguntas. Fíjense bien, porque tienen que ser muy concretos. En cuanto a grandeza, ¿en qué lugar está Toluca en el fútbol mexicano, Francisco? Pues siempre he dicho que es no una pregunta estéril, pero un poco, creo que nosotros hacia adentro sabemos perfectamente quiénes somos y dónde está posicionado el Toluca. Y sin duda es un equipo y una institución grande. Ahora, después son gustos, es más o menos convocatoria, más popularidad, pero todos los elementos que necesita una institución y un club para ser grandes, Toluca lo tiene. Estamos de acuerdo totalmente. Más allá del alcance, Toluca tiene más títulos que Cruz Azul, por ejemplo. Vamos con, y ya está también en la búsqueda de bajar al Guadalajara. Vamos con la siguiente pregunta, Santi. ¿Toluca está dispuesto a priorizar la selección de México sobre sus competencias? Sí, es un acuerdo que se hizo y en todo momento hemos apoyado. Avísale a Mohamed. No, bueno, a ver, eso yo creo que tengamos un punto de vista distinto, no quiere decir que no apoyemos y que no estemos dispuestos al compromiso total que se generó. Han habido juntas y pláticas con Mikel, con Duilio, con Javier y el compromiso de Toluca siempre ha estado. Pero a ustedes, si las sigues de 4 patas, les quitan 2, ¿eh? Sí. Nos preparamos un poco para eso, pero bueno, un tipo como Alexis, que es el alma del equipo, un tipo que es el mejor en su posición, que es Marcel, y luego pues Gallardo, ya lo vieron. Y ojalá Everardo tenga su oportunidad, pero bueno, como lo dice Santi, el apoyo a la selección está ahí, pero pensando en el proyecto del equipo y los 2 torneos que estamos disputando, por supuesto que nos afecta. A ver, la siguiente pregunta. Con todo, fíjense bien, ¿eh? ¿Qué tan cerca está este Toluca al de Cardoso, Vicente Sánchez y Ciña? Lástima que no está Ciña acá. Yo te diría que, a ver, en esa época era un poco más sencillo retener una generación tan importante como la que tuvo Toluca. Hoy es difícil, pero se conjuntó un equipo con una base de mexicanos muy importante y con extranjeros que se adaptaron muy rápido y que están marcando diferencia. Espero todavía
tengan vida y se consoliden y sigan en el proyecto del equipo, y puede darse. Si se da el tricampeonato, hay un debate natural y razonable quienes elijan una época o la otra. Y finalmente, para que después pasen a la mesa caliente con Ciro, con Paco, con Ricardo Peláez y Jared, prioridad, ¿CONCACAF, Champions Cup o el tricampeonato? O sea, ¿la CONCACAF o el tricampeonato? La idea es competir por lo más alto en las dos. Pero no te hagas así como está el huesito del pollo cuando tienes que jalarle y te vas a quedar con una de las dos. Ojalá estemos en un momento donde tengamos que decidir eso, pero... ¿Y entonces qué decides ahí? CONCACAF. Eso, también. Sí, hay una ilusión por un título internacional y también empezando por el turco y por todos. Creo que es importante. La ultimísima, a ver, fíjense bien, porque esto también los va a poner a pensar. ¿Cuál es la prioridad ahora? ¿Qué motiva más? ¿Empatar el tricampeonato del América o superar en títulos a Chivas? Pues en tándem se dan las dos, ¿no? Pero ¿qué ilusiona más? ¿Qué motiva más? ¿Te motiva más Chivas o te motiva más el América? Pues a lo mejor suena un poco egoísta, pero pensamos más en nosotros y después las consecuencias de superar a Chivas y igualar este tricampeonato. Pero la realidad es que lo que queremos es que el equipo compita en los dos torneos, ojalá y se puedan ganar los dos, pero sobre todo que siga la inercia de un grupo muy sano, ¿no? Tony siempre lo dice, y creo que pensando en la pregunta anterior de poder tener una generación dorada, lo importante es la continuidad y, insisto, los dos campeonatos que se ganaron con todo al límite y por eso el grupo sigue con mucha hambre. Eso es lo más importante. Bueno, bienvenidos a Fútbol Picante, se va a poner bueno esto, con estos dos importantísimos personajes para explicar el éxito presente del Toluca. Empezamos. Toluca empata a las Chivas Rayadas del Guadalajara con 12 títulos. La verdad que estamos muy felices por esto, la gente se lo merecía, que no se siente ser bicampeón, la verdad, sobre todo en nuestra casa otra vez. Sí, es una final histórica, inolvidable y emocionante. Este es el amor que le tengo a Toluca, puse mi salud al frente por mi escudo, por el patrón, por mis compañeros, por mi familia. Desde hace mucho tiempo es que el Toluca es un grande del fútbol mexicano y el que no lo quiera aceptar está mal. Cada quien ponga el lugar que quiere al Toluca, nosotros estamos haciendo historia y esperamos seguir conquistando títulos. Es un equipo muy bien manejado, un equipo que está contento y un equipo que defiende a su técnico en la cancha. Es historia pura estamos haciendo y bueno, hay que seguir por este camino con humildad, con respeto. Me parece que deja muy en claro Mohamed que es ya uno de los mejores directores técnicos de la historia del fútbol mexicano. Campeones de punta a punta, más puntos, más goles, todo bien, 4 títulos, se dice fácil, hay que disfrutarlo porque se trabajó intensamente. Esperemos que quede todavía historia por contar. Vayan sacando otro coiba, por favor, para Tony Ciro, que le gusta mucho ese puro del festejo a Mohamed. ¿Qué le dices a estos personajes, Ciro? Buenas noches, Paco, Ricardo, Jared. En principio les digo enhorabuena porque están haciendo del Toluca un equipo que puede ser de época, que ya tuvo un año extraordinario. Y escuchándolos en las preguntas que les hacías, el Toluca pasó de un equipo contendiente que estaba ahí a la búsqueda de los títulos a ser ese que los conquistaba. Y la prueba de ello es el 2025. Y pensando en el salto al siguiente nivel, tal vez podría ser convocatoria nacional. ¿Cómo van, Paco, en ese rubro, en ser un equipo de convocatoria nacional? Porque recuerdo que hablabas que lograron conectar con la afición localmente. Sí. ¿Cómo van en ese crecimiento a nivel global? Bueno, a nivel nacional. Más amplio. No, vamos bien. La realidad es que, como bien lo dices, contendíamos. Hoy se hizo realidad ganar los campeonatos. Me parece que hubo una inversión muy importante. Creo que el éxito viene acompañado de la inversión, o la inversión acompaña al éxito, y no necesariamente la garantiza, pero sí se necesita. Y la segunda, hubo un trabajo en muchos frentes para generar una buena experiencia en el estadio, para conectar y entender el perfil de nuestros aficionados, qué los hacía sentir orgullosos. Y después de lo menos fuimos a lo más,
y creo que poco a poco existía el respeto hacia Toluca y hoy me parece que existe más allá del respeto, un reconocimiento y mucha gente se identifica con un proyecto como Toluca y eso poco a poco se construye a nivel nacional. La localización es una del equipo, es en una ciudad que está muy cercana a la Ciudad de México, eso juega a favor y en contra en algunas cosas, pero bueno, la realidad es que sí hemos hecho un esfuerzo en muchos frentes, aparte de la cancha, para poder lograr eso. Sí, yo los felicito realmente, porque son 3 títulos, porque es campeón y campeón de campeones, o sea, consecutivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, Santi, como director deportivo, cuando estás ganando y ganando? Siempre he dicho que cuando se gana también hay que renovar, y lo han hecho, han llegado jugadores. Preventivo en lo que va a pasar en la liguilla, preventivo en el desgaste natural del discurso del técnico, preventivo que es un equipo ya muy observado, preventivo en que es un equipo ya al que todo el mundo le quiere ganar. Entonces tú tienes que ir un paso adelante en la planeación. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y en eso hemos trabajado muy cercano con Tony, y Tony es un adelantado, porque si bien nos observan, nos estudian, nos analizan y hay 1000 plataformas, softwares, de todo, claro, pero es un equipo camaleónico. Te pone línea de 4, línea de 3, te domina el partido, a veces mejor parado y te contragolpea. Y creo que el mérito está en que hemos construido un equipo desde antes de Tony, que ya era competitivo, y ahora con Tony pues es protagonista, es ganador. Y también, como decía Paco, el grupo está muy sano y Tony siempre lo dice, se han hecho públicos esos videos, humildad, compromiso y trabajo, y el grupo se ve así y quiere ganar más. Entonces ya nos gustó y claro, sin duda vamos por más. Sin duda. Francisco, buenas noches a todos y bienvenidos. Yo les preguntaría, ¿qué les pasaba por la cabeza en el momento que... Porque hubo un inicio donde vimos el Toluca que va en busca del campeonato. ¿Por qué nos damos cuenta? Por las contrataciones, por lo que está invirtiendo en cuanto a jugadores, en cuanto a técnico. Llegó Nacho Ambriz, no funcionó, llegó Paiva, no funcionó, y había inversión, y había contrataciones, y buenos jugadores. ¿Qué les pasaba por la cabeza en este momento? Es decir, ¿qué nos está faltando? ¿Qué está pasando con el equipo? Yo siempre digo que el fútbol está lleno de detalles, y si tú ves el camino, porque es muy duro, o sea, una etiqueta de decir, este técnico no funcionó, porque había pues prácticamente una obsesión por ganar un título que había tardado muchos años y que habíamos estado ahí peleando. Después se empezó a hacer un mejor equipo y la realidad es que si tú ves el camino de las finales, sobre todo la del América, estuvo lleno de detalles en donde podíamos haber quedado eliminados desde la ida con Monterrey, después la vuelta, Santi lo sabe, traíamos, yo sí lo digo abiertamente, una losa y una presión grandísima. Esta industria y el fútbol es cruel muchas veces porque si hubiéramos quedado fuera, pues nadie se estaría acordando de esto y se acuerdan del ganador, obviamente, y después la memoria también es corta. Entonces sabemos ese compromiso y por eso cuidamos muchos detalles de muchos frentes para poder darle continuidad a esto. Pero sí, sentíamos que se nos podía ir, sobre todo en algunos momentos, y creo que trajimos un técnico que es experto en esto, que él también lo dice, esto está lleno de detalles y se encarga de construir un prestigio y lo hemos construido poco a poco. Tengo 2 preguntas. Bueno, primero, nuevamente, felicitaciones. Fútbol Picante les da suerte, ¿no? Sí. Y vamos a ver si se vuelve a dar el tricampeonato ahora que están acá. Primero eso, el felicitarlos. 2 preguntas. Una para ti, Francisco, cortita. Todo lo que has implementado, lo que han implementado en Toluca, ¿has considerado el exponerlo a la gente que está encargada de manejar el fútbol mexicano para poderlo replicar? ¿O tú dices, nosotros hacemos lo nuestro y después cada quien hace lo que le corresponde? Porque hay cosas que al fútbol mexicano, lo que ustedes han hecho, que al fútbol mexicano le vendría, pero como anillo al dedo. No, contesto muy brevemente, por supuesto, no me faltaba más, súper abierto a clubes
al 100%, yo estoy seguro que se puede detonar un mucho mejor fútbol. O sea, no se trabaja. No, sí se trabaja, pero creo que más abiertamente y sabiendo que a veces son ciclos, hay cosas que aciertas, otras no tanto, pero de nuestro lado compartir lo que se necesite y con muchísimo gusto. Y de una vez, Santiago, te conozco bien, sé lo que te has preparado, esperaste tu oportunidad y la has aprovechado. Lo de Renato, por ejemplo, lo de Renato Paiva me agradó mucho. De hecho, nos comunicamos todavía con él. Es un tipo muy abierto, un tipo muy interesante, que quizás no consiguió el título, pero habrá dejado algo importante. Y después llega Mohamed y consigue los títulos. El poder juntar a un técnico, la estructura que está muy clara con ustedes, futbolistas, las contrataciones, y después llevarlo a un título es muy difícil. ¿Cuál consideras en tu caso, en la relación con Toluca, que ha sido el secreto? Es que son muchas decisiones o sea, te tiene que acompañar la suerte de que salgan bien. No hay una, por ejemplo, si me preguntaras cuál es la clave, pues es que claves hay muchas. Sin duda el haber sido valientes y en un proceso que parecía que venía muy bien con Renato, tener la valentía de plantear un cambio para que viniera Tony, pero también el ir por Alexis Vega con los retos que eso suponía, o el ir por Paulinho con los retos que eso suponía, la adaptación, la edad, etcétera. Yo creo que, como dice Paco, había una obsesión y una carga muy fuerte que se sentía todos los días y la presión era absorbente, pero nunca perdimos la brújula. Pasamos momentos muy complicados, eliminaciones en CONCACAF con Herediano, etcétera. Y siempre sabíamos que si éramos pacientes y que si seguíamos insistiendo y no perdíamos la brújula del ganar como sea, porque eso tiene muchas trampas, más temprano que tarde iba a llegar. Entonces, me acuerdo muy bien el día el proceso de los días para tomar la decisión de Renato, que fueron muy complicados, porque es una gran persona y es un gran profesional, pero sabíamos que era lo mejor para el equipo. Y también Tony quería venir y Toluca le daba a Tony lo que necesitaba y Tony le daba al Toluca lo que también necesitaba y afortunadamente hoy estamos aquí para contarlo con este éxito, pero también hay que ser muy mesurados, hay que ser muy cuidadosos porque no acaba aquí y queremos mucho más. Oye, perdón, la vitrina internacional, porque ahora me llamó la atención, era una de mis preguntas, ¿no? La liga, siempre pueden conseguir el tricampeonato, el título de CONCACAF, pero hoy ir al Mundial de Clubes es una vitrina mundial. Es prestigio para la institución. Es en lo económico, si Monterrey se habrá traído $30 millones en premios que vas ganando. Entonces se vuelve muy atractivo y muy importante, ¿no? Van contra San Diego. Sí. Entonces hay que ir paso a paso. Se ahorraron una ronda. El equipo llegará descansado, pero están enfocados, me parece. Yo sé que en todo, lo sé, la contestación, pero específicamente en este tema, ¿no? Sí, para ambos. Sí, Santi. Sin duda, hay pocos jugadores que les tocó lo de Herediano, pero los que están la tienen muy fresca y saben que estamos en deuda en lo internacional. Sí, que vinieron y los ganaron acá. Sí, y fue un golpe muy duro. Fue desde que yo estoy en Toluca, no me acuerdo un día tan triste y tan escandaloso, ¿no? Pero ya queremos, hay un proceso y primero está Chivas y después está Pumas y estará Juárez, pero sí tenemos la mira en el 11 de marzo, pero afilada. Y además hay que hacer goles porque el criterio de ganar, San Diego, asumiendo que le ganen, hay que machacar porque eso te va generando el asunto de estar recibiendo en la CONCACAF. ¿Quién pensó en Córdoba? Yo sé que Mohamed haber dicho validado, pero ¿fue Tony quien dijo, quiero a Sebastián? ¿O le dijeron, no, ya hay esta posibilidad con Córdoba? Y dijo, por supuesto. Creo que parece lo mismo, pero no lo es. Bueno, fueron las dos, a lo mejor Santi te puede dar más detalle, hubo una oportunidad y cumplía también con las especificaciones de una posición en la que teníamos que cubrir en el caso de tener que jugar la liguilla sin seleccionados y la semifinal de vuelta de CONCACAF, ojalá y estemos ahí, sin selección. O sea, un poco lo de Alexis, ¿creen que van a revivir a Sebastián? Y Pavel, por Marcelo, o sea, Marcelo Alexis, ¿no? Sí, y luego está también Díaz Price, sí. O sea, en esa zona del campo. Inclusive Nico Castro puede, o sea, el que sabe de esto y el que pone la alineación es Tony, pero me parece que nos tratamos un poquito de proteger de escenarios y bueno, Sebastián, todo el mundo sabe la calidad que tiene y ojalá, y bueno, un poco la idea era esa, ¿no, Santi? Yo les preguntaría, para ti, Santi, sería,
¿Qué está haciendo diferente Toluca? Es que es una pregunta complicada y te voy a explicar por qué. Porque todo lo que te conteste puede sonar muy soberbio, porque No, quizá lo... Pues es que los resultados ahí están, ¿no? Entonces no va a ser soberbia prácticamente, ¿no? Lo más visible tal vez sea el primer equipo, pero a mí me llena de orgullo, de satisfacción y de mucha ilusión lo que estamos construyendo en fuerzas básicas. Hicimos una inversión ahí de la mano de la que se ha hecho en el primer equipo, porque para nosotros no es nada más cumplir con un requisito, tenemos una responsabilidad con la sociedad, con el dueño del club, con la institución y con todos esos jóvenes de formarlos y formarlos bien. Entonces, también en el fútbol femenil hemos hecho lo pertinente para competir. Pero bueno, insisto, se han tomado muchas decisiones que la gran mayoría afortunadamente han salido bien. Tenemos, creo que, una columna vertebral muy importante. Tenemos una base de mexicanos que ahí apuntamos a hacerla muy sólida y después que los extranjeros fueran muy seleccionados. Y ojalá que poco a poco tengamos más canteranos en el primer equipo, que ese es el objetivo. Oye, perdón, antes de ir a corte rápido, ¿es cierto lo de Paulinho a la selección? O sea, es que un tricampeonato de goleo suena en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿es cierto o es un rumor o sí hay posibilidades de que vuelva a la selección nacional de Portugal? Sabemos la competencia que tendría en la posición, ¿no? Así es. Pues ¿No sabe nada? Como tal, no ha habido una... ¿Dónde lo oíste? El rumor No, que suena fuerte. le preguntaron al técnico en una conferencia de prensa y respondió. Desafortunadamente no tengo los elementos para contestarte por él. Yo pensaría que por el presente que está viviendo, por donde se va a jugar el Mundial, sin duda lo tendrían que considerar. Muy atractivo. Bueno, vamos a ir a mensajes y regresamos porque hay varias preguntas. Por ejemplo, si sirven las semanas que le va a quitar Javier Aguirre a 3 bastiones al Toluca, si avalan la queja de Mohamed, porque Mohamed no es tan político como aquí, como sus jefes. Vamos a regresar con eso y mucho más. Por ejemplo, yo sé que vas a decir, no, ni modo que en el Estadio Azteca, pero ¿por qué no pensar una vez al año, para que no se enoje la gente del Toluca, una vez al año, institucionalizar que seas el primer equipo que juega un partido por año en diferentes campos como local? Ahí va el Toluca a jugar como local en Guadalajara, un partido. Y entonces empiezas a medir cómo la gente de Toluca, la gente de la Ciudad de México, también quiere participar. Hay gente de Toluca que vive en la Ciudad de México, ya sé que van y vienen, pero... No, totalmente, ya les llenamos la mitad del estadio en Aguascalientes. Eso. Bueno, regresamos en Fútbol Picante. Hubo muchos. Llevan 40 días antes y te meten partidos todos los días. Para eso directamente que los equipos no juguemos el torneo y listo. Ahora el miércoles juegan con Islandia en Querétaro. Nosotros jugamos el sábado con Chivas. Total, si pierdes la culpa es del técnico, no pasa nada. Ya se fueron a Bolivia. Gallardo y Marcel vinieron arruinados de la cintura. El chico Ever también. Bueno, Ever, ¿no? Si los van a tener 40 días concentrados, o sea, este semestre, no le hubiesen metido tanto partido amistoso para que puedan estar trabajando con el equipo y que lleguen con ritmo sin tanta carga de partidos al Mundial. Es una preparación que están haciendo y lo que pasa es que, bueno, ni piensan en los equipos, cada uno piensa en, ya saben qué, está bien. Obviamente, si yo estuviera en la selección, por allí pensaría lo mismo. Mohamed, Chiro, con la última frase, pues, como que reculó, ¿no? Sí, exactamente. En seguimiento a esto que comenta Antonio Mohamed, mi pregunta para ustedes sería, ¿de qué tamaño es el problema que le están creando a un club con el Toluca, con esto que expone su entrenador? A ver, yo pienso que ese es Tony. Tony te va a decir lo que piensa, ¿no? Y va de frente y lo dice internamente y creo que por eso hemos caminado bastante bien, porque hablamos muy de frente cualquier cosa que haya que tratar. Él lo habla abiertamente también en cámara y bueno, él es su pensamiento y yo creo que está defendiendo su proyecto y de la misma manera al final dice, y si estuviera yo como técnico de la selección, pues defendería el mío, ¿no? Creo que fue un acuerdo que se hizo en federación, apoyar a la selección. Eso no quita que tapemos el sol con un dedo y digamos que no nos afecta. Pues claro que nos afecta. Santiago, tocayo, es claro que en el fútbol mexicano es muy particular. Desde que el modelo de negocio, ¿no? Cuando en México puedes vender de un equipo a otro jugadores en más de 10 millones de dólares, pues eso explica de alguna manera el por qué no van tantos jugadores al extranjero. Sí. Una, la cantidad de extranjeros
el no hay ascenso y descenso, pues también implica un montón de cosas. Ante toda esta situación, te toca un mundial en casa, vienes del peor mundial en los últimos años, el de Qatar, que fue un desastre. Cuando ustedes en corto platican, sin que nadie los escuche, ¿no? Sin que nadie los escuche, ¿cómo le podemos hacer para convencer a los que toman decisiones de que regrese el ascenso y el descenso, de que haya menos extranjeros, que el jugador mexicano sí vale la pena apostar por él y que además consigues títulos? ¿Cuál es quizás el principal argumento que ustedes utilizarían para aplicar lo que hacen en Toluca con el fútbol mexicano? ¿Cuál sería el principal argumento? Es que yo, por ejemplo, como si nadie los yo tengo estuviera un punto de vista muy Santiago. particular con el tema del ascenso y el descenso. Yo no lo comparto para nada. Pero a partir de ahí, todas las decisiones que decías, si fueran aisladas, tal vez no afectarían tanto. El problema es cuando son todas al mismo Pero tiempo. dime brevemente una explicación del ascenso y descenso, del tema de los extranjeros. No, el ascenso y el descenso Es no que está de acuerdo. necesitaríamos 4 horas de programa. Bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Totalmente en desacuerdo, pero es una opinión personal. No, está bien. Yo sigo creyendo que el principal problema nuestro, además de los que mencionas, es la formación de los jugadores. En la ...19 no vas pintando, va a ser muy difícil. Pero sí, Francisco, perdón, es evidente, porque nos tocó coincidir, yo como director deportivo en otros equipos, contigo en la misma época, y no me dejarás mentir que ir a cualquier plaza, a la que me digas, Morelia, Veracruz en su momento, era difícil ir a ganar cualquier partido. Esa es la realidad. Santos, Necaxa, hoy Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América y Toluca. Chivas ya se metió en la conversación, me parece, y luego puede salir Monterrey porque anda muy mal, y se puede meter otro, pero es una liga que está partida y después hay un espacio brutal y los demás que no aspiran a nada, aspiran a mantenerse, bueno, no a mantenerse porque se mantienen perdiendo también, pero el futbolista se vuelve mediocre. Es evidente que algo está sucediendo en el fútbol mexicano, ¿sí o no? El logro deportivo son pocos los que van por él. Sí, a ver, sí, lo que dices, nosotros nos tocó una semifinal de Copa en Zacatepec, son bravísimas, luego fuimos a Tapachula. Pero también contestando lo que nos preguntaba Paco y un poquito tomando lo que decía Jared, de Toluca, lo que tratamos de hacer, porque aquí estamos Santi y yo, pero atrás hay un equipo de trabajo muy grande, empezando por un dueño que es un ejemplo, con la congruencia absoluta, un consejo que nos ha respaldado y nos ha apoyado y que tiene presencia en las decisiones de la federación junto con nosotros y que cada uno, un poco el éxito es que cada uno nos encargamos en lo que detectamos que podemos aportar y que somos buenos. Sabemos que el todo es más que las partes y que cada quien sabe en dónde aporta. Y por supuesto que somos vocales, que ponemos las ideas que consideramos puedan ser buenas. Pero al final es una liga de 18 y también hay que hacer un consenso, hay que tener balance en ciertas decisiones y entender por qué unas, por qué otras. Como dice Santi, hay muchas cosas que analizar y créanme que hoy el Toluca está muy presente, está muy activo y está tratando de representar un perfil de una institución como lo es el club, y encabezado por una familia como históricamente encabezó el Pero proyecto. una cosa, nada más agregando eso, perdón, Javier, nada más que lo explicas perfectamente bien, tocayo. Por ejemplo, si a Marcel le sale una oferta, porque ha sucedido con muchos jugadores en el medio, a Marcel le van a llover ofertas. Si hay un equipo importante en Europa que ofrece 8 millones, 7 millones, perdón que dé cantidades, pero en México hay un equipo que ofrece 5 más. ¿Sí? Lo hablas con ¿cómo lo manejarían? Porque el mercado interno provoca eso en México. No hay otro país en el continente donde suceda esa situación. Quizás Brasil, pero ni Argentina, Uruguay, Chile. ¿Cómo lo puedes manejar para que salgan beneficiados todos?
No, yo te la contesto porque lo he vivido desde el primer día con Marcel, desde que llegó, y es una promesa de él hacia el club y del club hacia él. Y yo sé que se dice fácil y suena romántico, pero sí estaríamos dispuestos a dejar dinero en la mesa por apoyar un proyecto de un chavo que se comprometió con el club, con su trabajo, y que si su sueño es jugar en Europa y eso no representa tanto dinero como una oferta local o como ya la hubo desde Brasil en Palmeiras, dejaremos dinero en la mesa y apoyaremos el proyecto de Marcel que vaya a Europa. A mí me llama mucho la atención, Francisco, Santi, que en México todo ha cambiado. Ha habido diferentes partidos políticos en el poder, ¿no? La democracia en la federación, cuando me platicas del tema de que se propone el 60 días, etcétera, digamos que es una asamblea abierta, o sea, o nada más te dicen, oye, hay esta idea, apoyas, no apoyas, y puedes argumentar, puedes estar en contra, puedes decir, oye, a mí me parece que esto no va a servir de mucho, al contrario, le das en la torre al campeonato. O sea, pasan la minuta y hay quien dijo en su momento, no, yo no estoy de acuerdo en esto y a ver, ¿por qué no 10 a favor y 7 en contra o no? Sí, yo te diría que se ha avanzado mucho, hay bastante más apertura, hay mucho balance en opiniones y es un trabajo que se está haciendo y que se viene haciendo en donde el Toluca tiene una representatividad y que se están haciendo cosas muy importantes para tratar de construir y de mejorar muchas áreas que sí están detectadas abiertamente, donde hay una oportunidad muy grande de mejorar. Específicamente, yo creo que va a llegar un momento en el que entendamos que el proyecto de liga y el proyecto de federación, si bien están de la mano, no necesariamente defienden exactamente las mismas decisiones. Entonces, habrá que tener un balance para mejorar, como marca Santi, el desarrollo de los jóvenes a una temprana edad para que tengan un nivel internacional de competencia y una selección que se nutra de estos chavos y que compita también a nivel internacional con el crecimiento que han tenido las demás selecciones. En ese sentido, me preocupa lo que pasa en el torneo local, porque me remonto a la Leagues Cup, por ejemplo, que implicó que el torneo se parara por un mes. Lo fueron modificando, pero son más juegos con calzador. Esto que expone Mohamed, la liguilla pasada tuvo un calendario muy etéreo, que podía pasar cualquier cosa. Ahora esta liguilla sin seleccionados, lo que expone Tony, siendo la liguilla el producto estelar, el producto más importante de la liga, ¿no sienten que el torneo local debería estar mejor cuidado? Pues sí, si lo vemos desde el punto de vista club como unidad de negocio y de logro y de objetivo, probablemente sí. Pero también creo que si tú volteas a Europa, pues hoy la Champions es igual o más relevante que algunas ligas. Probablemente en la inglesa le dan prioridad a la Premier League, pero en algunas otras europeas le dan prioridad a un torneo como la Champions. No estoy comparando, pero me parece que tiene más que ver con la calendarización y también con las distancias en que se recorre. No es lo mismo competir en su momento en Libertadores y viajar a Brasil y Argentina que volar de Francia a España o a Inglaterra. Yo creo que es un tema de calendarización. El tema del Leagues Cup se está revisando también para que sea más competitivo, más equitativo, para que los clubes mexicanos compitan de mejor manera. Pero yo sí les puedo decir que parece que es un partido que no era muy relevante, el Campeones Cup, pero ya que estás ahí, lo ganas, compites, le ganas al Galaxy en su casa, sabe muy bien ganarlo también. Todo suma, pero creo que el formato tiene unas áreas de oportunidad importantes. Francisco, una pregunta me parece clave porque muchos no coinciden, y yo lo estaba platicando con Mikel Arriola. ¿Los intereses de la liga tienen que ir en paralelo con los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol, llámese Selección Nacional, sí o no? En algunos aspectos sí, no en todos. ¿Me puedes poner algunos ejemplos? Pues yo creo que es mi opinión, ¿eh? Con calma, con profundidad y sin exageraciones sobre el momento real de la selección mexicana a 100 días del Mundial en casa.
Porque sí, hay ilusión, sí hay señales positivas, pero también hay incertidumbre, hay lesiones, hay debates abiertos y hay decisiones que todavía no están tomadas. Y todo eso convive al mismo tiempo en un proceso que se juega muchísimo más que un simple amistoso ganado en Querétaro. La victoria fue buena, fue convincente en el marcador, dejó nombres interesantes sobre la mesa y permitió que algunos futbolistas levantaran la mano en serio. Pero al mismo tiempo, nos obliga a analizar con lupa qué significa realmente este resultado y cómo encaja dentro de la preparación hacia el torneo más importante que va a vivir el fútbol mexicano en décadas. Cuando escuchamos a los jugadores hablar después del partido, notamos un discurso muy claro: orgullo por portar el escudo, compromiso por representar a México, hambre de estar en la lista final y conciencia de que nadie tiene el lugar asegurado. Ese mensaje es saludable porque una selección que se relaja antes de tiempo suele pagar caro en el escenario internacional. Sin embargo, el discurso emocional debe estar acompañado de un análisis táctico y estratégico mucho más frío. Y ahí es donde empieza lo interesante. La selección ganó, sí, pero también es cierto que el rival no representó la máxima exigencia posible. Eso no invalida lo hecho en la cancha, pero sí obliga a contextualizarlo. En los primeros minutos del encuentro hubo dudas defensivas, hubo errores individuales en salida y hubo una tajada importante del portero que evitó que el partido tomara otro rumbo. Ese detalle es fundamental, porque en el Mundial no hay margen para regalar nada. Una desconcentración al minuto 5 puede definir la clasificación o la eliminación. Después de ese inicio nervioso, México tomó el control, encontró amplitud por las bandas, generó asociaciones interesantes y mostró contundencia en el área rival. Esa contundencia fue uno de los puntos más destacados, porque durante mucho tiempo se criticó que el equipo llegaba pero no concretaba. Ahora bien, esa eficacia se mantiene ante defensas más organizadas, más físicas y con mayor jerarquía. Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. Uno de los temas más comentados fue la irrupción y consolidación de ciertos futbolistas que vienen en buen momento con sus clubes. Armando González, por ejemplo, ha generado consenso como una opción real en la delantera. Su movilidad, su energía para presionar y su olfato en el área lo colocan hoy como un candidato serio para ser el segundo delantero del equipo. Pero el fútbol es dinámico y la competencia interna sigue abierta, especialmente con la recuperación de jugadores importantes que están lesionados. La gestión de esas lesiones será determinante en las próximas semanas. El entrenador mencionó nombres clave que todavía están en proceso de rehabilitación, algunos con plazos de 6 a 8 semanas, otros con incertidumbre mayor. Cuando estás a 100 días de un mundial, cada semana cuenta, cada parte médico puede alterar la planificación. La posición del portero también genera debate. El técnico habló de 2 decisiones que no le gustaron, pese a mostrarse en términos generales tranquilo con la portería. Ese tipo de declaraciones no son casuales. En el alto rendimiento, el mensaje público también es una herramienta interna. Mantener la competencia abierta evita que alguien se sienta intocable. Y en un torneo corto, la portería puede decidir el destino de un equipo. México históricamente ha tenido figuras fuertes bajo los 3 palos. Y definir al titular definitivo no es solo una cuestión de rendimiento técnico, sino de liderazgo, carácter y experiencia en escenarios de presión máxima. En el mediocampo, la conversación gira en torno al equilibrio. El equipo mostró capacidad para atacar con varios hombres, pero también dejó ver momentos donde la compactación defensiva no fue perfecta. El propio entrenador habló de la necesidad de estar más juntos, de no quedar largos ni abiertos. Esa observación es clave. En el fútbol moderno, la distancia entre líneas debe ser mínima cuando el equipo pierde el balón. La transición defensiva es tan importante como la construcción ofensiva. Si los volantes presionan sin respaldo, si los laterales se proyectan sin cobertura, el rival encuentra autopistas. En el amistoso reciente no se pagó caro, pero en el Mundial ese tipo de errores puede ser letal. Otro tema que surgió fue la diferencia entre ilusión y realidad. Algunos dirigentes han hablado de igualar el mejor resultado histórico, alcanzar al menos los cuartos de final. Es un objetivo legítimo, especialmente jugando en casa, pero el entrenador fue prudente al evitar promesas anticipadas. Esa prudencia es coherente con la experiencia mundialista que posee. En torneos de este nivel, cualquier exceso de confianza se castiga. La localía puede ser un factor positivo, pero no garantiza superioridad competitiva. Lo que sí puede hacer la diferencia es la preparación adecuada, la consolidación de un once base y la claridad en la idea de juego. En el entorno mediático siempre habrá polarización. Un sector verá el vaso medio lleno, otro lo verá medio vacío.
Lo importante es que el cuerpo técnico no se deje arrastrar por ninguno de los extremos. La autocrítica debe ser constante. El partido dejó virtudes evidentes, actitud, conexión con la afición, hambre de protagonismo. Pero también dejó tareas pendientes, mejorar la salida bajo presión, ajustar la marca en pelota parada, perfeccionar la toma de decisiones en el último tercio cuando el espacio es reducido. Más allá del análisis individual, el gran desafío es construir identidad. ¿Qué quiere ser esta selección? ¿Un equipo de posesión paciente que desgaste al rival? ¿Un equipo de transiciones rápidas que explote espacios? ¿Un híbrido capaz de adaptarse, según el contexto? Esa definición no puede cambiar cada semana. Debe consolidarse en los próximos amistosos, especialmente ante rivales de mayor jerarquía que exijan un ritmo más alto. El aspecto físico también será determinante. Algunos jugadores llegarán con carga acumulada por sus ligas, otros regresarán de lesiones, otros podrían perder ritmo competitivo. La planificación de cargas y descansos debe ser milimétrica. Un plantel físicamente fuerte en el tramo final de cada partido puede marcar diferencia. Los mundiales suelen definirse en detalles al minuto 80 o 90. También es fundamental la gestión emocional del grupo. Jugar un mundial en casa implica una presión histórica. El entorno exigirá resultados inmediatos. Cada error será amplificado. Cada victoria será celebrada con euforia. Mantener estabilidad mental será tan importante como ejecutar bien un sistema táctico. La experiencia del entrenador puede ser un activo en ese sentido. En paralelo, el fútbol local sigue su curso con enfrentamientos importantes como el de Tigres contra América. Estos partidos también influyen indirectamente en la selección porque varios convocados compiten allí. El rendimiento en liga impacta la percepción y la confianza de los jugadores. El América, por ejemplo, atraviesa un proceso de ajuste con incorporaciones recientes. Tigres, por su parte, necesita recuperar consistencia tras algunas derrotas. Estos contextos de club forman parte del escenario que el seleccionador debe considerar. Volviendo al Tri, el gran interrogante es si esta generación puede romper la barrera histórica y trascender más allá de los octavos de final. La materia prima existe, pero la consistencia ha sido el talón de Aquiles en ciclos anteriores. La clave será combinar talento joven con experiencia, ambición con disciplina, entusiasmo con orden táctico. Cada partido previo al Mundial debe tener objetivos claros, probar variantes defensivas, ensayar cambios de ritmo, evaluar alternativas en caso de lesión o suspensión. No se trata solo de ganar amistosos, sino de llegar con respuestas a posibles escenarios adversos. El Mundial no es un torneo de improvisación, es un torneo de preparación meticulosa. En conclusión, la victoria reciente es un paso positivo dentro de un camino mucho más largo y exigente. Genera confianza, abre competencia interna y permite al cuerpo técnico observar comportamientos individuales bajo presión moderada. Pero el verdadero termómetro será cuando enfrente selecciones que no concedan espacios, que presionen alto y que castiguen cualquier error. Hasta entonces, el equilibrio debe ser la consigna, ilusión sí, pero con pies en la tierra. Autocrítica constante, trabajo disciplinado y mentalidad fuerte. La selección mexicana tiene ante sí una oportunidad histórica. El escenario está servido, la afición espera, el país entero observa. Pero en el fútbol no gana quien más promete, sino quien mejor ejecuta cuando el balón rueda. El camino hacia el 11 de junio continúa, y cada decisión que se tome en estos 100 días será determinante, para definir si México solo participa o realmente compite para trascender. Y cuando hablamos de trascender, no podemos quedarnos únicamente en el discurso romántico, de hay que creer, porque el fútbol de élite no se gana con fe solamente, se gana con estructura, con jerarquía, con preparación estratégica y con capacidad de adaptación. México históricamente ha competido bien en fases de grupos, ha mostrado personalidad en ciertos partidos importantes, pero ha fallado en el momento exacto en que el detalle mínimo decide una eliminatoria. Por eso estos 100 días previos al Mundial no son simplemente una cuenta regresiva emocional. Son una etapa crítica donde cada entrenamiento, cada convocatoria y cada decisión médica puede alterar el destino del equipo. Si volvemos al análisis táctico, es importante profundizar en cómo México construyó su superioridad en el partido reciente. La amplitud fue una de las claves. Los extremos fijaron laterales, los laterales se proyectaron con libertad y los volantes pisaron el área con buena sincronización. Este tipo de ocupación ofensiva es positiva, pero exige una coordinación defensiva impecable en transición. Cuando el equipo pierde el balón con muchos hombres por delante de la línea de la pelota, el retroceso debe ser inmediato y colectivo. No basta con la intención, se necesita automatismo. Y el automatismo solo se consigue con repetición constante en entrenamientos de alta intensidad. Otro aspecto que merece atención es la gestión de la presión alta. En algunos pasajes, México intentó recuperar rápido tras pérdida, presionando en campo rival. Esa es una herramienta valiosa si se ejecuta en bloque. Pero cuando la presión es individual y no coordinada,
el rival puede romper líneas con un solo pase. En un mundial, los equipos que manejan bien la salida bajo presión pueden convertir ese intento en una oportunidad clara de contragolpe. En cuanto a la delantera, la consolidación momentánea de Armando González abre una conversación interesante sobre el perfil del atacante que México necesita. ¿Se requiere un 9 fijo, fuerte en el juego aéreo y capaz de jugar de espaldas, o un delantero móvil que ataque espacios constantemente? La respuesta dependerá del rival y del sistema elegido. La versatilidad ofensiva será clave, especialmente si algunos referentes llegan con ritmo irregular tras lesiones. La situación médica es quizá el punto más delicado del proceso. Nombres importantes acumulan semanas sin competir. Pubalgias, lesiones musculares, intervenciones quirúrgicas, procesos de rehabilitación que no avanzan al ritmo esperado. A 100 días del Mundial, el margen de recuperación es limitado. Cada decisión de operarse o no, acelerar o no la vuelta, puede impactar en la lista final. El entrenador lo sabe, por eso viaja a Europa para ver personalmente el estado de sus jugadores. La información directa siempre pesa más que los reportes. En la portería, el debate sigue abierto. La experiencia frente a la continuidad reciente. El técnico dejó claro que está tranquilo con el puesto, pero también deslizó que hubo detalles a corregir. Eso no es casual. En un torneo corto, la portería puede decidir todo. Un error en fase de grupos puede significar quedar fuera. Una tajada en el momento justo puede cambiar la historia. México necesita seguridad, liderazgo y comunicación desde atrás. También es relevante hablar de liderazgo dentro del campo. Más allá del capitán oficial, el equipo necesita voces que ordenen cuando el partido se desordena. Necesita un mediocentro que marque el tempo, un central que mantenga la línea compacta, un delantero que presione y contagie intensidad. El liderazgo no siempre se mide en goles o asistencias. Muchas veces se mide en la capacidad de mantener calma cuando todo parece acelerarse. El entorno mediático también influye. Cada declaración del entrenador es analizada al detalle. Cuando habla de prudencia ante el objetivo de cuartos de final, está protegiendo al grupo de una presión innecesaria. Cuando menciona detalles negativos pese a una victoria amplia, envía un mensaje interno de exigencia. Esa dualidad entre discurso público y mensaje privado es parte del manejo de un grupo rumbo a un evento de máxima exposición. Mirando el panorama general, México necesita enfrentar rivales que lo exijan en todos los aspectos antes de llegar al Mundial. Amistosos contra selecciones físicamente fuertes, tácticamente disciplinadas y con ritmo europeo serán pruebas más reales. Solo en ese contexto se podrá evaluar si la compactación defensiva mejora, si la salida bajo presión es confiable y si la contundencia ofensiva se mantiene ante defensas organizadas. No se trata de minimizar lo conseguido. Ganar con autoridad siempre suma confianza, pero la confianza debe apoyarse en fundamentos sólidos. La ilusión sin estructura es frágil, y la estructura se construye con coherencia táctica y disciplina mental. En paralelo, el fútbol local sigue ofreciendo indicadores. Tigres, América, Guadalajara, Toluca. El rendimiento de los seleccionables en sus clubes influye directamente en su forma física y en su estado anímico. Un jugador que llega en racha positiva aporta energía. Uno que atraviesa crisis de resultados puede arrastrar dudas. El seleccionador debe equilibrar ambos mundos. Si algo queda claro es que el proceso está abierto. La lista definitiva aún no está cerrada. Las lesiones pueden alterar jerarquías. Las actuaciones en amistosos pueden consolidar o debilitar candidaturas. Esa competencia interna puede elevar el nivel colectivo si se gestiona con transparencia. En síntesis, el triunfo reciente es un paso dentro de un camino mucho más complejo. México mostró intensidad, amplitud y eficacia, pero también dejó señales de que aún debe ajustar detalles finos. La meta histórica de alcanzar al menos los cuartos de final no se logrará solo con entusiasmo. Se logrará si el equipo consigue combinar talento con orden, agresividad con inteligencia y confianza con autocrítica. El reloj avanza hacia el 11 de junio. Cada día cuenta. Cada decisión suma o resta. El Mundial en casa no será indulgente con errores repetidos. La oportunidad es histórica, pero la exigencia también lo es. México tiene la posibilidad de escribir una página diferente en su historia mundialista. Para hacerlo, deberá convertir estas buenas sensaciones en consistencia real cuando el nivel de oposición sea máximo. El balón se girá rodando, los debates continuarán y las listas se irán perfilando. Lo importante es que el análisis sea honesto y que el trabajo sea constante. Porque en el fútbol de alto rendimiento no gana quien promete más, sino quien se prepara mejor y ejecuta con precisión cuando el momento decisivo llega. Y si seguimos avanzando en esta reflexión, hay que tocar un punto que muchas veces se pasa por alto cuando se analiza la selección mexicana, la gestión del miedo al fracaso. Porque más allá de la táctica, de los nombres propios y de las lesiones, existe una carga histórica que pesa. México lleva décadas chocando contra el mismo techo en Copas del Mundo.
Esa barrera mental se convierte en un rival invisible que aparece justo cuando el equipo está a punto de dar el siguiente paso. Superar ese límite no es solo cuestión de cambiar jugadores o sistemas, es cuestión de construir una mentalidad colectiva distinta. El entrenador lo sabe, por eso insiste en la prudencia. No se trata de apagar la ilusión, sino de evitar que la ilusión se transforme en presión descontrolada. Cuando un dirigente habla de cuartos de final como meta mínima, genera un estándar externo. Cuando el técnico responde que ningún rival es fácil y que falta ver cómo llega el equipo, está protegiendo el proceso. Esa diferencia de discurso no es conflicto, es estrategia. Ahora bien, si entramos a lo puramente futbolístico, hay que hablar de la estructura defensiva. México necesita reducir los espacios entre líneas. En el partido reciente hubo momentos donde el equipo quedó demasiado largo. El propio entrenador mencionó que no le gusta que el equipo sea muy ancho o muy largo porque se vuelve vulnerable. Esa vulnerabilidad no se notó tanto ante un rival limitado, pero frente a selecciones con mediocampistas de precisión quirúrgica puede ser letal. La compactación es un concepto sencillo de explicar y complejo de ejecutar. Requiere sincronización total. Si el delantero presiona y el mediocampo no acompaña, se rompe el bloque. Si el mediocampo salta y la defensa no achica, aparece un hueco. El fútbol moderno no perdona descoordinaciones, también es importante analizar la salida desde atrás bajo presión. México quiere construir, quiere tener la pelota, quiere progresar con juego asociado. Pero cuando el rival presiona con 3 hombres intensos, la primera línea debe ser técnicamente impecable. Los centrales deben saber cuándo arriesgar y cuándo dividir. El medio centro debe hacer línea de pase constantemente. Y el portero debe ser parte activa del circuito. En el Mundial, no habrá salidas cómodas durante 90 minutos. En el plano ofensivo, la movilidad es un punto fuerte. Los extremos no se quedan pegados a la banda todo el tiempo. Intercambian posiciones, atacan espacios interiores y generan confusión en la defensa rival. Ese dinamismo es positivo, pero cuando enfrentas defensas cerradas que repliegan con disciplina, la creatividad individual se vuelve determinante. México necesitará jugadores capaces de romper líneas con un pase filtrado o con un regate en espacios reducidos. Ahí la recuperación de algunos lesionados puede ser clave. La gestión del grupo también será un reto. Cuando hay varios jugadores compitiendo por la misma posición, el entrenador debe comunicar con claridad los criterios de selección. Nada genera más ruido interno que la percepción de favoritismo o incoherencia. Si la competencia se basa en rendimiento y compromiso, el grupo se fortalece. Si se basa en reputación o presión externa, el grupo se fragmenta. No podemos dejar de lado el factor físico. Un mundial implica jugar cada 3 o 4 días. La recuperación es tan importante como la preparación. Los cuerpos técnicos modernos trabajan con datos, cargas, monitoreo constante. México deberá optimizar cada detalle para evitar recaídas de jugadores que vienen de lesiones prolongadas. Un futbolista que regresa sin ritmo puede aportar calidad, pero también puede arriesgar una nueva lesión si se le exige demasiado. En paralelo, la presión social crecerá. A medida que se acerque el debut, la narrativa mediática se intensificará. Cada partido amistoso será interpretado como señal definitiva. La selección deberá aprender a convivir con esa lupa permanente.